Señor Jerry Wilson Navarro, bienvenido a esta jornada de propuestas organizada por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático en el contexto de la celebración de las elecciones primarias 2018. El propósito de esta jornada es ofrecer a los aspirantes del PRD al cargo de presidente de la República una oportunidad para dar a conocer a la membresía y a la comunidad en general su visión política y sus propuestas para alcanzar las metas del partido que se identifican con el Plan Visión País 2050. Nos proponemos así generar un amplio debate sobre visiones y propuestas del partido y de nuestros candidatos. Nos acompaña en esta ocasión la periodista Ana María Pinilla. Bienvenida y gracias por estar con nosotros en este evento. Tendrá usted 3 minutos para una presentación inicial. Al término de la misma, la periodista le tomará y le formulará 5 preguntas relativas a temas vinculados al Plan Visión País 2050 del partido y temas de interés nacional. Para contestar cada una de estas preguntas, usted dispondrá de 4 minutos. De no utilizarlos, en su contestación a cualquier pregunta, la periodista podrá hacer repreguntas y usted podrá contestar haciendo uso del tiempo restante. Sus comentarios deben ajustarse en todo momento a lo dispuesto en el reglamento de debate para este ejercicio y al Código de Ética Electoral de nuestro colectivo. Agotado el periodo de preguntas, podrá usted hacer uso de la palabra por 4 minutos para dirigirse a toda la membresía y enviar un mensaje de conclusión. Sin más preámbulos, don Jerry Wilson, los micrófonos son suyos. Le invitamos a dar inicio a su presentación. Muy buenas tardes, mis distinguidos copartidarios y amigos. En primer término, para darle gracias a Dios, que es el que nos permite estar en esta hermosísima tarde hoy aquí, compartiendo con ustedes esta jornada de trabajo que significa una jornada de esperanza. Hace 3 años, un grupo de copartidarios iniciamos un proceso de reestructuración de nuestro partido, en la conformación de un movimiento que le dimos en llamar Movimiento de Renovación y Rescate del Torrijismo. Ese movimiento tenía un lema: primero el partido y luego el candidato. Bajo ese lema, emprendimos todas las acciones que se nos fue permitida dentro del marco de la ley, el derecho e incluso, ¿por qué no decirlo?, de las posibilidades económicas a lo largo y ancho del país para lograr el objetivo que hoy hemos alcanzado, objetivo inicial, de tener un partido fuerte, unido, dinámico, comprometido, rumbo a lograr el éxito en las próximas elecciones. Debo decir con toda sinceridad que mientras algunos nos dedicamos a la tarea de conformación del partido, algunos otros se dedicaron a conformar o estructurar candidaturas. No lo digo con reproche, simple y llanamente en el reconocimiento de un hecho real e histórico dentro de nuestro partido. Una mañana me levanté con una idea necia que me decía: tú debes ser candidato. Y debo decirles que la sola idea me daba miedo y me preguntaba, ¿por qué me llega esa idea? Y la idea no se iba. Trataba de arrancarla y se había mantenido fija dentro de mi pensamiento. Un buen día igual, la idea me contestó y me dice: bueno, porque tenemos
un compromiso. Un compromiso con Dios, un compromiso con la patria, un compromiso con Omar Torrijos y un compromiso con nuestras futuras generaciones. Comenzaba a darme vuelta la cabeza y me preguntaba a mí mismo, bueno, un compromiso con Dios, ¿por qué? Y me contestaba, solo el que tiene a Dios en el corazón es capaz de dirigir el destino de otros hombres. Don Jerry, gracias por estas palabras de introducción. Vamos a darle paso a la primera pregunta por parte de la periodista Ana María Pinilla. Don Jerry, ¿cómo está? Muy bien. Bien, la Visión 2050 contempla 5 grandes ejes de transformaciones: el económico, político, social, de ordenamiento territorial y luego el de administración de justicia. Empecemos por el económico. Esta visión contempla la creación de nuevos motores de desarrollo económico. ¿Cuál sería su propuesta para que esto se hiciera realidad si llegara a ganar las primarias y luego las elecciones generales? Bueno, las nuevas propuestas tienen que estar en función de los objetivos fundamentales. Y para nosotros uno de los objetivos fundamentales, y cuando hablaba de nuestro compromiso con el torrijismo, es tener una economía más distributiva. No solamente en el avance por el ingreso económico per se, sino para lograr una mejor distribución de la riqueza. La economía tiene que girar en función, a su vez, de las posibilidades reales de generar esos ingresos. Pero igualmente, en la generación de los ingresos debe tenerse en cuenta la condición del panameño, la condición del hombre que genera también esos ingresos y que por ser generador de esos ingresos tiene derecho a una participación igualitaria dentro del mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad panameña. Tenemos muchas cosas que examinar. Entre ellos yo diría que uno de los aspectos fundamentales va dirigido a prestarle una atención al sector agropecuario. Es la base fundamental, es la base que nos permite cumplir con los objetivos que nos llevan a esa mejor distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza a su vez gira en torno a 3 ejes. Primero, a la educación. Segundo, a la salud. Tercero, al trabajo. Pero ¿cómo se haría exactamente? Por ejemplo, en el sector de Veracruz, que prácticamente es una ciudad dormitorio, y donde la mayoría vienen acá a trabajar a la ciudad y donde hay problemas también de pandillerismo, de violencia en general. ¿Qué se tendría que hacer en esa área para que se desarrollara y para que su población no sufriera estos flagelos? En cada área, y así como le hablaba del tema del sector agropecuario, en las otras áreas puede propiciarse, desarrollarse las actividades que son más cónsonas con la naturaleza de esa área. Si me hablan de Veracruz, por ejemplo, ahí cerca de Panamá, podemos ejercer acciones de turismo, acciones igualmente, porque el turismo no es solamente internacional, el turismo local, y todos sabemos, porque la conocemos, no nos presta las facilidades para ir a la playa de Veracruz porque tiene una serie de problemas conexos. Entonces, eso hay que analizarlo y no solamente analizarlo, sino que llevarle acciones concretas y específicas. Igual ocurre con todos los otros sectores que impulsan la economía. En algunos otros aspectos, y siendo esta pues nuestra región de tránsito, potencializar aquellas cosas que están ligadas a la condición de tránsito, al paso de la gran cantidad de mercadería por esa región. Pero esa mercadería, esos puertos, esos ingresos, tienen que estar en función también de alcanzarle mejor condición de vida a nuestra gente, porque no es ingreso por ingreso. Decía Torrijos que el crecimiento de una economía sin una adecuada distribución de esa riqueza es un crimen. Nos decía también, y de ahí nuestra visión de carácter torrijista,
que el desarrollo económico del país tiene que estar en función de resolver la calidad de vida del panameño, que es otro de los factores en los cuales tenemos grande déficit. En los últimos 10 años en nuestro país, la calidad de vida, a pesar del crecimiento de la economía, se ha convertido en un desmejoramiento de la calidad de vida de todos los panameños. El problema de los tranques, el problema de las distancias para poder llegar al colegio, a los trabajos, todos esos son factores que tienen que ser debidamente analizados para buscar alternativas de solución razonables. Muchas gracias, don Jerry. Vamos a darle la palabra a Ana María para la siguiente pregunta. Bueno, pasemos al área de transformaciones sociales. Usted habló de que se ha desmejorado la calidad de vida de todos los panameños, pero se ha utilizado mucho el subsidio. El subsidio debe seguir utilizándose como una herramienta para salir de la pobreza, o se debe complementar con otra cosa, o directamente lo eliminamos y pasamos a otras ideas más creativas. Yo particularmente me inclino por la necesidad de hacer un análisis integral de los subsidios en nuestro país. Con subsidio no se alcanza el desarrollo de la gente. Con subsidio se le convierte en parasitario. Sin embargo, indudablemente que hay subsidios que se requieren. En la administración de Martín Torrijos, por ejemplo, en la cual yo formaba parte como diputado de la Asamblea, propiciamos el apoyo a las comunidades rurales y el apoyo a las personas pobres a través de un programa de dotación de recursos, pero también de dotación de facilidades que le permitieran ir a los colegios, ir a las escuelas, tener su atención, ese tipo de acción. Pero yo no creo, y no me pesa ni me preocupa decirlo, que con 120 a los 60, con 120 una persona va a salir de la pobreza en este país. Son absurdos que lejos de contribuir a tener una mejor distribución de la riqueza a través de la educación, la salud, el trabajo, lo que hacemos es empantanar las posibilidades de crecimiento. Pasando ya al punto 3 de las transformaciones políticas, sobre el tema de descentralización, que es un tema muy torrijista, los torrijistas conocen bien ese tema. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que sea efectiva y para que realmente llegue a las comunidades, mejore su entorno, empodere a los ciudadanos y que haya transparencia también, que es lo que piden muchos sectores de la sociedad? No cabe la menor duda que es un instrumento básico, fundamental. La gran mayoría de los países reconocen que uno de los mecanismos mediante los cuales se puede lograr esa mejor distribución de la riqueza y la solución de los problemas es a través de un proceso de descentralización. Nos correspondió a nosotros como diputados ser los voceros inmediatos en la Asamblea Nacional en la atención a ese proyecto. No obstante, ¿qué ocurre? Cuando cambia el gobierno, cambian la ley, distorsionan la ley y ahora resulta ser que la acción directa de la descentralización va a entregar dinero. Ese nunca fue el objetivo fundamental de la descentralización. El objetivo fundamental era transferir acciones, transferir competencias y al mismo tiempo transferir ese dinero para cubrir esa competencia, para atender las necesidades de la comunidad. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el cuidado de las escuelas, con la reparación de las escuelas, que sería una tarea típica dentro de un proceso de transferencia de esos recursos para que en la propia comunidad se desarrolle el cuidado y atención a las escuelas, a los centros de salud? Igualmente, parte de ese dinero de la descentralización, que no viene del gobierno central, ojo, que viene del cobro de los impuestos, que hay que hacer un análisis de cuáles son los impuestos que deben entrar a proveer los recursos para esa transferencia de recursos y competencias. Está la función social. Hoy día discutimos, y no me salgo del tema,
discutimos la función del diputado. Y todo el mundo critica la función del diputado, porque al diputado acude todo el mundo que tiene una necesidad. Si se murió alguien, no hay plata para enterrarlo. Si alguien necesita una pinta de sangre, no hay plata. Acuden al diputado. Dentro de la descentralización, un porcentaje de esa descentralización, un 15 o un 20%, debe ir destinado a la solución de los problemas sociales. Da tristeza realmente en nuestro país que cuando una persona tiene una necesidad o hay un enfermo o algo, recurre ¿qué? A la práctica de la limosna, a la recolección del dinero, a estar pidiendo, que no tiene plata ni para enterrar a sus muertos. Bueno, ahí está la descentralización. Esas son las funciones. Yo me permití invitar a uno de mis compañeros que tiene aspiraciones a representante de corregimiento, porque aunque no me lo hubiesen preguntado, ese era uno de los temas que yo los iba a tratar. Necesariamente la atención a la necesidad de la comunidad es una atención de las juntas comunales. Eso de alguna manera contribuiría a empoderar a los ciudadanos de una comunidad, también que se hagan responsables, ¿no?, de la vida del barrio, de la vida de indudablemente. Si cuando nos van a arreglar la escuela de Pedregal, nos traen la cuadrilla de Santana a reparar la escuela de Pedregal. Si vamos a reparar una escuela en Churuquita Grande, resulta ser que la gente de Panamá tiene que ir hasta Churuquita Grande. Si se hace como es el espíritu de la descentralización, es el recurso humano de la comunidad el que tiene que ser aplicado en ese proceso. Sin embargo, usted ve que el actual gobierno ha querido tomarse el tema de la descentralización como un tema que realmente es de ellos, y no es de ellos. De ellos es la distorsión a la idea hermosa, bella, necesaria del proceso de descentralización que hizo nuestro gobierno. Gracias, don Jerry Wilson. Vamos al siguiente bloque, por favor, Ana María. El cuarto bloque sería transformación de territorio. ¿Cuáles serían las soluciones que usted propone? O sea, ¿cómo lo haría? ¿Geográficamente o...? No, en cuanto a la ciudad, y termino la la pregunta, a la ciudad, para evitar el crecimiento desordenado de la ciudad, pero sin evitar también el desarrollo comercial y común de un país como Panamá. Es que tenemos un país que ha crecido sin planificación. Y lógico está, resulta ser que los estudiantes de mi comunidad tienen que venir hasta el centro de la ciudad para tener una escuela secundaria. ¿Por qué no se ha hecho la escuela secundaria dentro del territorio que le corresponde? ¿Por qué no hay una debida planificación? Situaciones totalmente absurdas. Y me voy al más extremo todavía. ¿Cómo puede ser que para dotar de maestros a las comarcas indígenas tenemos que traer los maestros de Chiriquí, van para Darién, y los de Panamá van para San Blas, y los de San Blas van para la Nové Buglé? Señores, eso no puede seguir así, eso es insostenible. ¿Pero cómo se soluciona? Oiga, hay que formar a los maestros en su propia área, formémoslos allá. En un proceso de 5 años, nosotros podemos formar a los maestros en su área geográfica y no exponer a que todos los años se nos mueren maestros, estudiantes y demás, trasladándose de un lugar a otro. Esa es una falta de planificación ilógica, irracional a un país como el nuestro, en el cual tenemos tanta gente capacitada. Y sobre todo, y meto la cuña, resulta ser que nosotros nos decimos que tenemos el partido en donde está la gente más capaz de nuestro país. Esa gente más capaz tiene que comprometerse con ese proceso de transformación para darle una vida mejor a nuestro pueblo. Okay. Y para terminar, el último bloque, pero no menos importante. No menos importante, exacto, el tema de la transformación de la justicia. ¿Qué se tiene que hacer dentro del Ministerio Público para que se lleven adelante las investigaciones de manera clara, de manera transparente, eficaz
y que la ciudadanía así no tenga esa sensación de impunidad? Vaya que me enamora esta pregunta. Primero, porque soy abogado. Segundo, porque Dios me ha dado la oportunidad de participar en los cambios sobre la administración de justicia que se han hecho en los últimos 20 años. Dios me ha dado la oportunidad de participar, incluso en la reforma constitucional. Miren, lo que ocurre que aquí hay una distorsión. La gente estudia derecho no porque ama el derecho, no porque cree en la justicia. La gente estudia derecho porque ahora se le presta un trabajo en el cual, por cierto, es muy bien remunerado, en lo cual, por cierto, nosotros hemos luchado por esa buena remuneración, pero no hay el sentido de justicia. Hay una distorsión de carácter constitucional y la vemos hoy mismo en el escándalo que nos está tocando la tarde. El tema del juzgamiento de los magistrados, el tema de los juzgamientos de los diputados. Ese sistema hay que cambiarlo. Ese es un sistema distorsionado. ¿Qué se tiene que hacer? Reformar la Constitución. Y tenemos una propuesta concreta que dentro del primer año de gobierno, y yo diría en el primer mes de gobierno, presentar a la Asamblea un acto reformatorio de la Constitución. Reformas puntuales sobre aspectos que ya están claramente identificados y que rápidamente, antes de un año, podemos tener una reforma constitucional contemplando aquellos aspectos más importantes. Me habla de la administración de justicia. Aquí tenemos, y tengo un par de colegas aquí, años de tener la intención de establecer un tribunal constitucional. No puede ser que sigamos con la misma situación arcaica, que los magistrados de la Corte que ven los casos civiles, los casos penales, administrativos, también ven los casos de carácter constitucional. Aparte de que se produce mezcolancia tal que el Ejecutivo, ¿por qué ejerce el Ejecutivo funciones o intenciones de dominar la Corte? Por el problema constitucional, fundamentalmente. Porque raro es, y he sido magistrado también, por lo cual tengo esa experiencia. Lo raro es que un presidente o un ministro o un funcionario esté metido en un proceso civil entre particulares o un proceso penal en donde no haya una intención manifiesta del gobierno, por ejemplo. Pero el mayor nivel de incidencia se da ¿en qué? En los recursos contencioso administrativo y en los recursos de carácter constitucional. Entonces, eso tiene que cambiarse y tiene remedio. Y tenemos aquí nosotros en nuestro partido, así como tenemos funcionarios mejores en todo, y perdónenme la exageración si estoy cayendo en ella, tenemos excelentes profesionales del derecho. Ha llegado la hora de que alguien con experiencia de derecho, con la experiencia judicial, con los conocimientos necesarios, impulsemos los cambios y las transformaciones que la Administración de Justicia requiere en este país. Bien, muchísimas gracias, don Jerry. Yo quisiera pedirle que nos envíe un mensaje final. El PRD, con 26 comisiones especiales, ha trabajado en el documento que llamamos Plan Visión 2050. Este no es una propuesta de gobierno, es una propuesta de Estado con miras al futuro sobre la base del trabajo y el esfuerzo de más de 150 profesionales de nuestro colectivo político. Un mensaje en relación a su compromiso como miembro de este partido y como aspirante presidencial en la ejecución de esa propuesta y sus 4 minutos para la conclusión final. Cuando nos presentaron la conveniencia del voto informado, llenamos un formulario que planteaba los aspectos en los que más considerábamos nosotros que podíamos influir. Mi primer punto fue respaldar definitivamente la visión 2050. ¿Por qué? Porque además de ella, la hemos compartido
con la ciudadanía panameña en todas y cada una de las áreas de organización, porque he sido parte de la estructura del partido que conjuntamente con otros hemos ido a vender esa visión y que nos parece una visión correcta. Ahora, ¿qué ocurre? Esa visión tenemos que darle forma. ¿Y tenemos que darle forma con qué? Con acciones concretas. ¿Cuáles son esas acciones concretas? Por ejemplo, la reforma constitucional. ¿Cuáles son esas acciones concretas? La necesidad de proteger nuestra fauna y nuestros bosques para hacer en toda esa cordillera pelada el plan de reforestación más grande que haya podido tener nuestro país. Los procesos de reforestación empezaron con Torrijos en el 73, cuando se estableció el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Seguro Agropecuario, todas las transformaciones en el campo se dieron bajo la visión de Torrijos. Lástima que como ocurren las cosas, bueno, Torrijos falleció y por eso hoy en mi parte introductiva les señalaba, tenemos un compromiso con el torrijismo. Gracias, don Jerry. Vamos a entrar entonces a la parte de la conclusión. El tiempo es corto, le agradecemos entonces que vayamos a esta etapa final. Cómo no, aprovecharé la conclusión y usted me corta en el momento que sea necesario porque estas cosas me emocionan mucho. Son inspiradoras. Definitivamente, porque gracias a Dios me ha dado la oportunidad de tener una clara vivencia de nuestro país. Soy el único candidato que ha hecho carrera en los 3 órganos del Estado. He sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia y soy un abogado militante diariamente, a las 24 horas. Eso me ha permitido conocer la estructura del órgano judicial y los problemas de la administración de justicia en nuestro país. He hecho carrera en el sector agropecuario. Por 10 años fui funcionario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, casi que miembro fundador del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, donde se dieron todos los cambios que acabo de señalarle. Hay un tema que hoy gravita sobre nuestros productores y es el tema de las exportaciones e importaciones de productos de primera necesidad en momentos en que el productor panameño está en la cosecha. Eso fue un problema superado en la década del 70. ¿Y cómo se superó? Con la creación del Instituto de Mercadeo Agropecuario para poder importar productos de primera necesidad y autorizar exportaciones de esos mismos productos de primera necesidad cuando se da la producción por el productor panameño. Simple y llanamente hay que controlar las importaciones. Cuando participamos en la última reforma constitucional, más de 4 artículos de la actual Constitución tiene la protección a la producción nacional y tiene la protección a nuestra gente para tener productos baratos y de buena calidad. Recordemos el concepto básico de que el desarrollo entra por el trabajo, entra por la alimentación, entra por la salud y eso tenemos que garantizarlo. Y realmente lo que hay que tomar decisiones, simple y llanamente tomar las decisiones, porque hasta en la estructuración jurídica eso ya existe. Así que esa es mi inspiración. Y como estamos en la parte del cierre, voy a decirle, miren, el poder político, porque me encuentro con mucha gente, incluso de mi familia, que me dice, ya, olvídate de la política es deshonesta, es fea. A veces hasta creo que sí, pero cuando eso me ocurre, pienso en mis maestros,
desde los orígenes del derecho, que planteaban la política es la más noble de las ciencias, porque es la que permite ayudar a la gente. ¿Qué ocurre? La hemos distorsionado. Pero esa política tiene 4 ejes fundamentales. Esa política requiere capacidad, requiere honradez, requiere compromiso y requiere transparencia. En aquellas antigüedades no hablábamos de la transparencia, hablábamos de la necesidad de ser lo que uno es. Eso indica que yo soy lo que hago, lo que pienso y cómo me proyecto en la comunidad. Y no con caretas que cuando están en el poder decimos una cosa y cuando estamos fuera del poder decimos otra. Cuando los políticos entendamos eso, entonces debemos darnos por satisfechos de que formamos parte de la más noble de la ciencia política y de la administración del derecho. Gracias. Muchas gracias, don Jerry Wilson Navarro, por acompañarnos en esta jornada democrática de hablar sobre las propuestas del Plan Visión 2050 del PRD.